¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, cracks, como se los digo siempre, y espero la estén pasando bien el día de hoy, chicos, porque miren, hoy tenemos un video algo diferente, chicos, porque hay muchas cosas que contar, más que todo por la que se ha dado a comenzar el día de ayer, chicos. El juego ha estado como una locura, más que todo los comentarios que le está cayendo al videojuego y a Celsius, porque ya saben que ayer dio inicio lo que es la nueva incursión y ya están las estadísticas oficiales del nuevo mutante Guard Zombie Soberano, que ayer le subí su video análisis, por lo cual allí es donde abarca el problema, chicos, ya que toda la comunidad, la mayoría de la comunidad activa, se está quejando por lo que es este nuevo mutante. Que el día de hoy, chicos, será el video eso. Hoy trataré de explicar el punto de vista tanto de la comunidad, el punto de vista del videojuego, o sea, cómo se establecería en un meta y cómo debería de funcionar, y obviamente también mi punto de vista, ya que como creador de contenido que he estado manteniendo al margen todo este tiempo del videojuego, pues explicaré todo, chicos, ya que la mayoría se explica por qué tanto problema hay, porque a muchos no les gusta el mutante. ¿Y por qué la gran decepción? Ya que, como les digo, en la página de Facebook oficial del juego, pues muchos se están quejando y obviamente pidiendo un buff, una mejora a este mutante Guard Zombie Soberano. Así que primero, chicos, puntos importantes. Ya saben que estos meses, este par de meses, se ha estado trabajando en la mejora del gen Necro en el juego. Ya saben, el gen Zombie, por si muchos lo conocen, el gen de los muertos, que bueno, no sé por qué aparece Vicrodrón aquí. Y ya saben que se ha estado trabajando en mejoras. Entonces, mejoraron el Hellshout, mejoraron el original. Todavía falta otro cambio de balances. Entonces, la gente estaba muy emocionada. Yo estaba emocionado porque por fin, después de más de 2 años, de poco más de 2 años, se había confirmado por fin un Necro en las incursiones. Por fin, y era un monogen. Obviamente, ya saben que en expresión de fuerza, un mutante de incursión es la máxima representación, por lo cual estábamos muy emocionados porque esto iba a ser el cambio en el Necro. O sea, si estos 2 meses se ha estado trabajando en el cambio al gen Necro, obviamente la máxima referencia, la máxima continuidad sería que este Necro de incursión cambiara el juego por fin, o lo equilibrara, perdón, de cierto modo. ¿Por qué? Porque de estos 2 años y pico de incursión se ha repetido 3 veces el gen mítico. O sea, han traído obviamente la primera mutante, la Dama del Crepúsculo. Luego tenemos el Archivista, el mutante más roto estadísticamente. El Vainamoinen, o sea, 3 míticos. Luego 2 sables, el Heredero, el Aratomis. Luego tenemos solo un Cyber, solo un Galáctico. Y cuando por fin tenemos el gen Necro en pleno cambio de los Necros, obviamente esperábamos que fuera roto, o sea, no roto, chicos, que estuviera lo suficientemente fuerte para incorporarse en el meta. Lo cual, les recuerdo que el día de ayer subí un video análisis de él, pero obviamente hoy lo recalcaremos en lo mínimo. Ok, un mutante que realmente está fuerte, chicos. O sea, como les digo, voy a dar tanto opinión de comunidad como mi opinión verídica en cuanto a sus estadísticas, porque el mutante en sí está fuerte. Saben que tiene esa vida, es la 8ª mejor vida del juego, 6250, una velocidad de 3.7, que es donde todo mundo se está quejando. Ni siquiera tiene la misma velocidad del Heredero o siquiera la misma velocidad de un Urgam. Posee un daño individual, que es lo que más... A mí es lo que más me molesta, el daño individual de 1614 puntos. Es un daño muy bajo para su velocidad comparado a otros mutantes del meta de incursión. Muy bajo ese daño. El múltiple, bueno, claro, tiene un múltiple fantástico. De más de, o sea, tiene un múltiple de 1148 puntos. Tiene un poco más en realidad, un múltiple neutro. Y está fuerte. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? Que está el mutante roto, que ya saben, Aratomis. Aratomis es más rápido, tiene menos vida. Pero ¿qué pasa? Que el Aratomis tiene casi el mismo daño individual y tiene casi el mismo daño múltiple. O sea, el Aratomis tiene los mismos daños, no especialmente, pero casi, siendo mucho más veloz. Ya saben que en un meta, ya saben que en este meta,
¿qué es lo que le pasa a los tanques veloces? Los tanques veloces la pasan mal. ¿Por qué? Porque ahí hay un tanque veloz llamado Archivista que está muy roto. El mutante con mayor vida en el juego, con la velocidad intermediaria, tiene más daño individual que este Necro, tiene casi el mismo daño múltiple, tiene 60% de habilidad, el nuevo Necro pues tiene 50%, está bien, se entiende, pero no sé si están entendiendo el punto de vista que les quiero dar. Ya hay 3 mutantes de incursión que están rotos y específicamente son sables y míticos. ¿Por qué? ¿Por qué no apoyar el Gen Necro en esta ocasión? Es el mayor problema y es por lo que se queja la comunidad principalmente. Ya saben que bueno, el Galáctico, la fuerza en Galáctico lo representa el asteroide gestal. La fuerza en Cyber pues estuvo por un año roto por el amiguito Spin Fury, que obviamente en estos últimos meses fue nerfeado por fin. Y bueno, no se ve mucho, pero igual sigue fuerte. Entonces, la mayor queja de la comunidad es la velocidad de este. Aunque mi mayor queja es el daño individual, ya que es Necro, pero atacar con el Necro es algo inútil, para serles sincero. Así que es mi mayor queja, el daño individual, que es un asco. O sea, la molestia es esa, chicos, la comparación con otros mutantes de incursión. Pero, ok, punto de vista de la comunidad. Es un mutante muy lento, que no va a cambiar nada en el meta. Y tienen la razón, no va a cambiarte nada en el meta. Cuando por fin llega un mutante Necro de incursión, ya llegando otros mutantes de incursión que están rotos, Heredero, como he mencionado, Aratomis y Archivista, ¿por qué simplemente no meter otro mutante equiparado con ellos? ¿Por qué? ¿Por qué restarle un par de estadísticas tan importantes? Lo que es la velocidad y lo que es el daño individual. Porque como les he dicho, tanto habilidad como daño múltiple como vida están grandiosos, pero daño individual F y velocidad F. ¿Qué pasa? Que estos mutantes de incursión, los rotos, no tienen nada bajo. Bueno, el Heredero tiene bajo el fortalecimiento, pero lo favorece porque es un mutante tanque, o sea, lo favorece. Puede tener lo mínimo, pero se potencia porque es heroico. El Aratomis, pues ya saben que está roto. Muy buena velocidad para contrarrestar la mayoría de los veloces 11.11 y para contrarrestar la mayoría de los mutantes lentos e intermediarios, junto con el debilitamiento y el neutro múltiple, que lo hace realmente fuerte. Y bueno, nada más que decir del Archivista Eterno, la máxima representación de fuerzas en sus estadísticas. De hecho, parte de la comunidad también dice por qué este nuevo zombie, este rey zombie, ¿por qué no lo hacen estadísticamente fuerte como un archivista? O sea, si ya hicieron el archivista, si ya hicieron el heredero así de fuertes, ¿por qué no meter, cuando por fin hay un gen necro en el juego de incursión? ¿Por qué no meterlo? ¿Por qué no equipararlo estadísticamente? Por lo menos a él. Yo sé que es una exageración, porque obviamente no van a volver a ser un mutante así de fuerte como el archivista. Ya saben que lo ha ido nerfeando, aunque el nerf fue una tontería. Y eso, chicos, ese es el punto de vista de comunidad. Mi punto de vista, que bueno, obviamente está vinculado a la comunidad porque es así, porque tienen razón. Mi punto de vista es ese, que se los acabo de dar también. El mutante está fuerte, pero un individual inútil, que significa que es el necro por excelencia, y una velocidad inútil. O sea, este mutante estará fuerte por el múltiple, pero como les he dicho, el Aratomis tiene casi el mismo daño múltiple y es más veloz en un meta donde los veloces e intermediarios dominan porque están fuertes estadísticamente, donde los tanques quedan obsoletos. Entonces allí es lo que le pasa a este mutante. Es necro, buen múltiple, pero es lento. Que tiene la vida de tanque, que obviamente faltaría verlo en juego. Falta verlo en juego, ya que la incursión actualmente está bugueada, no puedes obtener el mutante. Ya lo podemos obtener el día de mañana, que vendría siendo el día de hoy. Pero ojo, chicos, no olviden comentar, chicos, qué opinan sobre este tema, ya que si nos ponemos a ver en la página de Facebook de MGG, todos los comentarios de la publicación que dieron oficial inicio a la nueva incursión, todos son pidiendo lo que es un buff a este rey soberano, a Guard Zombie soberano. ¿Por qué? Porque la velocidad es la mayoría de la comunidad de lo que se está quejando, y tienen razón en ello. La lentitud le afecta. Claro, como yo les he dicho, el daño individual no me agrada en nada. O sea, es un daño individual muy bajo para su velocidad. Obviamente, si le suben la velocidad, ya sería algo equitativo. Pero, como les digo, para esa velocidad me molesta su daño individual, que es el ataque necro. No va a tener finalidad.
va a ser un uso más a un múltiple neutro. Pero como les digo, está el Aratomis ya. Está el Aratomis ya. Te aguanta la mayoría de los golpes del mutante del juego. Luego te hace el múltiple. Te destroza. Te debilita. Este tiene absorción de vida. Puede tener una función más extensa. Obviamente es una función más dedicada a tanques. Porque obviamente hay comentarios de los típicos de: no, Manu, es que... Bueno, no específicamente a mí, pero lo hago entender así. No, amigo, que el juego te dice en la historia que el gen mítico es el más fuerte del juego. Bro, ¿qué vas a saber tú, bro? Es un juego competitivo, es un juego de RPG que tiene una función de multijugador, de jugador contra jugador, donde obviamente los 6 genes pueden usarse de distinta manera y equilibrarse a un combate justo y digno estratégico. No es porque la historia del juego te diga que el gen mítico es el más fuerte, tiene que ser el más fuerte. No, bro, en ningún juego te aplican eso, ni siquiera en Pokémon, que los mutantes legendarios son fuertes. No, incluso tú puedes poner un Pokémon extra por allí, secreto, y pulum. O ni Pokémon, basémonos en otros videojuegos. En cualquier videojuego, chicos, RPG, ni por historia de que el mutante o el personaje sea el más fuerte, no será el más fuerte en definitiva. ¿Por qué? Porque equilibran el juego para que se pueda usar todo. Equilibran el juego, así que olvídense de que no, que el gen mítico es el último en desbloquearse, por eso es la razón de que tiene que ser el más fuerte. No, bro, eso es una opinión muy vaga, muy de tontos, muy de transversal, muy de persona ignorante. Así que obviamente no se basen en eso. Incluso si nos basamos en eso, el gen sable también domina el meta. Y ojo, adivinen, el gen sable es igual de fundador que el gen necro. Los 3 genes al iniciar el juego como fundadores es el necro, cyber y sable. Y adivinen, el sable también domina el juego. Y el cyber hace poco dominaba un poquito, más que todo con el Spin Fury, pero bueno, fue nerfeado y el cyber fue fundador. Así que no me vengas a decir que el mítico tiene por derecho, por historia del lore del juego, ser al más fuerte. No, amigo. Así no funcionan los juegos RPG de 3 contra 3, que tienen un modo PvP. Así no funciona ningún juego. Y de hecho, eso es a lo mejor lo que ha metido en el declive del juego. Obviamente son temas que yo tocaría, explicaría, argumentaría, pero que muchas personas pues no tienen la suficiente información debido al descuido del juego. Así que bueno, ahí en ese último punto exagerado, o sea, no exagerado, me he salido del contexto, ya que el contexto es la incursión, este mutante. Y bueno, chicos, como les he dicho, estos meses se ha estado trabajando en el cambio de balances para el gen necro. Y que, como les he dicho al principio del video, cuando por fin viene un mutante necro en una incursión, que es la máxima representación de puntos de poder para un mutante, ¿por qué meter esta desección total comparado a los mutantes que ya hemos visto de incursión, que están absurdamente rotos y han estado dominando el meta? Es la mayor desección que da el mutante, es la mayor desección que se ha llevado la comunidad del juego. Y como les he dicho, por eso en la página de Facebook todo mundo está comentando un buff al Rey Zombie. Ya que si queremos ver al Rey Zombie roto, bueno, métanlo roto, chicos. Ya de por sí ya estamos viendo Archivista, Aratomis sin cansancio, sin previo alguno. Más de un año del Archivista, mucho más de un año del Archivista. El Aratomis pues vas para las mismas. Herederos igualmente de fuerte, siguen dominando el juego. Pues metan el gen necro a que domine ese mutante también y listo. Aparte de ver los 3 mismos mutantes, pues veamos los 4 mismos. Me gusta más ese planteamiento. En vez de seguir viendo los 3 mismos mutantes, vamos a ver ahora los 4 mismos mutantes, poco a poco. Aunque ojo, yo no soy fanático de un juego de estadísticas RPG que cada vez vayan metiendo mutantes con estadísticas exageradas. Que eso a lo mejor es lo que quiere Celsius evitar, pero lo hubieran pensado mejor antes de seguir con Aratomis, Heredero y Archivista. A esperar a ver si le meten otro nerf y obviamente que esto contribuya a la mejora del videojuego. Como les digo, tanto opinión de comunidad he dicho, tanto opinión mía, incluso la opinión de los tontitos para esto, chicos. Así que disculpen que me haya alargado. Como les digo, me gustaría que comentaran, chicos. En el último video que subí de análisis del mutante, me gustó mucho ver sus comentarios de su opinión, de cómo funcionaría el mutante en el meta, cómo deberían evolucionarlo, mejorarlo para que se viera. Así que en este video no olviden comentar, ya que pues me gustaría también hablar con ustedes y obviamente de sus opiniones. Es donde me baso en esto, no solo de mi parte, sino de la comunidad. Porque como les he dicho, de mi parte, el mutante fuerte estadísticamente está.
Para entrar en el meta, obviamente ustedes ya deben de conocer que no lo hará. Así que amigos, apoyen con ese poderoso like para para seguir compartiendo. No olviden suscribirse porque se vienen muchos videos, chicos. Se vienen otros videos completando la incursión. Mejor dicho, primero obteniendo al mutante de esta incursión, platinándolo y luego probándolo en el PvP a ver qué tal va. Así que sin más nada que decir, disculpen la demora del video, lo largo que fue. Y aquí es donde me despido. Adiós. For the watch, cause he plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get taller, so he streamed me when he leave me.